Todo comenzó con una llamada. No tenía nombre, ni número conocido, solo 3 ceros. Al principio pensé que era una broma, pero cuando respondí, una voz dijo mi nombre, y describió exactamente lo que estaba haciendo en ese momento. Eran las 22:47 de un jueves cualquiera cuando Lucía Ferrer, una periodista de investigación de 34 años, escuchó su teléfono vibrar sobre la mesa. El número en la pantalla la confundió. 000, no desconocido, no privado, solo 3 ceros. Frunció el ceño, tomó un sorbo de café y contestó. Hola, silencio, solo un zumbido bajo, como el ruido de un televisor antiguo. Estaba a punto de colgar cuando una voz, metálica y distante, susurró, Lucía, no te levantes. Se quedó helada, su taza tembló en su mano, miró alrededor del pequeño apartamento. Estaba sola. ¿Quién eres?, preguntó. No mires por la ventana. Por instinto, miró, y entonces, la taza cayó al suelo. En el edificio de enfrente, en el último piso, había una figura, de pie, completamente inmóvil, mirándola directamente. No podía ver su rostro, pero la luz del pasillo lo delineaba perfectamente. Era alguien que sabía que ella lo estaba mirando. Lucía cerró las cortinas y respiró hondo. Esto tiene que ser una broma, murmuró. Tomó el teléfono de nuevo, pero la llamada ya había terminado. La pantalla mostraba el registro. Duración, la 13 segundos. Durante los días siguientes, no volvió a sonar el número, pero algo cambió. Su radio despertador se encendía solo a medianoche. Su ordenador, apagado, mostraba frases incompletas en la pantalla. No cuelgues, ya casi estás, faltan 3. Lucía, experta en casos paranormales y leyendas urbanas, decidió documentarlo. Colocó una cámara frente a su teléfono y comenzó a grabar cada noche. La cuarta noche, el teléfono volvió a vibrar. 000, aquí vamos otra vez, dijo, presionando aceptar. La misma voz metálica habló. ¿Por qué grabas? ¿Qué quieres de mí? Respondió con el pulso acelerado. Ver si contestas la cuarta. ¿Qué significa eso? ¿La cuarta qué? La cuarta llamada. Lucía sintió que la temperatura bajaba. Su aliento era visible en la habitación. El reloj marcaba exactamente las 0. Lucía, ¿quieres oír cómo mueres? El teléfono cayó de sus manos. La pantalla se apagó, pero la voz seguía resonando desde el altavoz. Escucha, y lo oyó, el sonido de su propia respiración, de su propio grito, y un golpe seco. Luego, silencio. A la mañana siguiente, revisó la grabación. La cámara había dejado de grabar a las 0 en punto. El video mostraba solo estática, hasta que una silueta aparecía por un segundo frente a la cámara. Una figura sin rostro, con un teléfono pegado a la oreja. Lucía pausó el video y amplió la imagen. El teléfono era idéntico al suyo, y en la pantalla, se reflejaba a ella misma. Llamó a su amiga Ana, experta en análisis digital. Lucía, eso no es posible. La imagen no fue grabada por tu cámara. ¿Qué quieres decir? Mira los metadatos. El video tiene fecha de 1979. Lucía tragó saliva. Eso no puede ser. Este apartamento fue construido en los 90. Ana se quedó callada unos segundos. ¿Sabes qué había aquí antes? No, una central telefónica. Cerraron el lugar después de un incendio, y se dice que el operador murió atrapado dentro. Esa noche, Lucía no quiso dormir. Sentada frente a su computadora, revisaba archivos viejos del periódico local. Encontró una nota amarillenta, casi ilegible. Empleado de la central telefónica muere en misterioso incendio. Aseguran que alcanzó a marcar un número antes de morir. No decía cuál número, pero lo supo al instante. 000. El teléfono volvió a vibrar. Lucía no quería contestar, pero algo en su interior la empujaba a hacerlo. Responder o no responder. Sabía que una de esas dos opciones lo cambiaría todo. Presionó aceptar. Ya casi termina. ¿Quién eres? Tú. La pantalla se volvió negra. Apareció un texto blanco, como un viejo monitor de computadora. Segunda llamada completada. Lucía arrojó el teléfono al suelo, pero siguió sonando, no desde el aparato,
sino desde dentro de la pared. Golpeó el yeso, desesperada, y una parte se desprendió. Detrás, encontró algo imposible, un cable telefónico antiguo, conectado a un auricular quemado, y dentro del auricular, una voz, su propia voz. Lucía, no contestes la tercera. Se quedó paralizada. ¿Cómo podía ser su voz? ¿Cómo podía venir de dentro de la pared? Tomó el teléfono nuevamente. El registro mostraba algo nuevo. Llamada entrante, mañana a las 0. Lucía no sabía si debía quedarse o huir, pero su instinto periodístico y su obsesión por entender fueron más fuertes que el miedo. A las 11:59 de la noche, encendió la cámara. La pantalla del teléfono empezó a brillar sin que nadie la tocara. Un mensaje apareció, línea por línea: si contestas la tercera, la cuarta te encontrará. La 0. El timbre sonó una vez, 2, 3. Lucía respiró hondo, y con un temblor en las manos, presionó aceptar. Hola, Lucía, ¿qué quieres de mí? Nada, solo devolverte la llamada. ¿Qué llamada? La que hiciste tú, hace 40 años. La voz rió suavemente. No era metálica esta vez, era su propia voz, más vieja, más rota, y la pantalla del teléfono mostró una fecha imposible, 8 de octubre de 1985. Pero Luía aún no sabía que la cuarta llamada ya había comenzado. El reloj del salón marcaba las 23:56. Lucía se había prometido no contestar otra llamada. Había desconectado el teléfono, quitado la batería, incluso lo había metido dentro del congelador. Pero, a las 11:59 de la noche, el aire de su apartamento se volvió denso. El reloj se detuvo, y desde la cocina, sonó un timbre, no el del teléfono, el de la pared, un sonido seco, metálico, antiguo. Rin, rin, rin. Lucía se quedó quieta, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Se acercó lentamente y vio que el yeso que había roto el día anterior se movía solo. Los cables del viejo auricular colgaban, vibrando, como si alguien del otro lado de la línea los estirara. Tomó el auricular con manos temblorosas. ¿Quién eres? Pensé que no contestarías la tercera. La voz era idéntica a la suya. Pero no solo eso, repetía cada palabra con medio segundo de retraso. Lucía dejó caer el auricular. Pero la voz siguió hablando, sin necesidad de conexión. Ya estás en la línea, Lucía, ahora no puedes colgar. El teléfono móvil, dentro del congelador, empezó a sonar también. 000. Corrió hacia él, lo sacó con desesperación y lo arrojó contra el suelo. Pero siguió vibrando. El sonido no provenía del dispositivo, sino del piso, de las paredes, del aire. ¿Sabes por qué son 3 ceros? Déjame en paz, porque son 3 llamadas, 3 vidas, 3 voces. La habitación se oscureció, las luces parpadearon, y durante un instante, Lucía vio reflejado en la ventana a otra mujer de pie detrás de ella. Tenía su mismo rostro, pero los ojos eran completamente negros. Primera llamada, la escuchas. Segunda llamada, te escuchas. Tercera llamada, te reemplaza. Lucía corrió hacia la puerta principal, pero la cerradura no cedía. Por más que giraba la manija, el metal parecía derretido, pegajoso. Su teléfono, sobre el suelo, mostró un nuevo mensaje: grabación automática activada. Las luces se apagaron por completo. Solo quedaba la pantalla iluminada del celular, y en ella, una transmisión en directo, su propio salón. Pero ella no estaba en la imagen. Lucía, ¿te ves? ¿Dónde estoy? Todavía en camino. De pronto, el sonido cambió. Ya no era estática, eran pasos, y una respiración entrecortada, justo detrás de ella. Lucía se giró. Nada, solo la oscuridad. Pero en la pantalla del teléfono, una figura se movía detrás de la cámara, lenta, como un reflejo fuera de sincronía. Falta una llamada más, Lucía. Después, ya no tendrás que contestar. La imagen se distorsionó, y por un segundo apareció un número de expediente en la pantalla, Inc. 001979. Lucía buscó en su ordenador. Ese código correspondía a un archivo policial antiguo. Incendio en central telefónica. Operador: Lucía Ferrer Álvarez.
Su respiración se detuvo. Ese era su mismo nombre, la misma inicial, el mismo apellido, pero el caso tenía 46 años de antigüedad. La línea volvió a sonar. 000. La pantalla mostraba ahora una fotografía. Una mujer con auriculares de operadora, uniforme gris, sonrisa rígida. Detrás de ella, teléfonos antiguos con luces encendidas. El pie de foto decía, última transmisión antes del incendio. Grabación desconocida. Lucía amplió la imagen, y su estómago se contrajo. Era ella, o alguien idéntica a ella. Un zumbido llenó el aire. La televisión se encendió sola, mostrando una grabación en blanco y negro. En la pantalla, una mujer, la de la foto, contestaba llamadas. Los números giraban sin parar, 000, 000, 000, hasta que una voz masculina dijo, Lucía, la línea sigue abierta. Ella respondió, sí, señor. Pero no hay nadie al otro lado. Entonces, ¿con quién estás hablando ahora? En el video, la mujer levantaba lentamente la cabeza, y su mirada atravesó la pantalla. Lucía gritó. Apagó la televisión, pero la imagen seguía allí, impresa sobre el vidrio como una sombra persistente. Eran las 3:12 cuando alguien golpeó la puerta. 3 veces. Seco, rítmico, calculado. Lucía se acercó despacio. ¿Quién es? Silencio. Luego, una voz amortiguada al otro lado, llamada de seguimiento. El pomo comenzó a girar solo. Lucía retrocedió y tomó un cuchillo de la cocina. La puerta se abrió con un chillido largo. El pasillo del edificio estaba completamente oscuro, pero en el suelo había algo, un teléfono antiguo, negro, con el cable cortado. El auricular vibraba. Ella se inclinó. Contesta, Lucía. No voy a hacerlo. Ya lo hiciste. El auricular cayó al suelo, pero la voz ahora provenía de dentro de su cabeza. El operador no muere, solo cambia de línea. Lucía apretó las sienes, tratando de bloquear el sonido. Corrió al baño, encendió la luz. En el espejo, su reflejo sonreía. Ella no. Te dije que la tercera te reemplaza. Su reflejo levantó el teléfono invisible y lo acercó al oído. El espejo se agrietó. Del otro lado, un rostro emergió. Su propio rostro, chamuscado, con la piel ennegrecida por el fuego. Línea establecida. Lucía gritó y golpeó el espejo. Este se rompió en 1000 pedazos, pero la imagen seguía allí, multiplicada en cada fragmento. Cientos de Lucías mirándola, todas con los ojos negros. El sonido del teléfono volvió. Esta vez, no había aparato, solo la voz. Lucía Ferrer, operadora número 000, turno nocturno confirmado. No, yo no soy ella. Si lo eres, siempre lo fuiste. Solo olvidaste tu turno. El suelo vibró, el apartamento se deformaba, las paredes se llenaban de cables que surgían del techo, enredándose alrededor de sus brazos. El aire olía a plástico quemado, a humo, a 1979. Lucía trató de correr, pero los cables la sujetaron, inmovilizándola. El teléfono, el antiguo, el de la puerta, comenzó a sonar una vez más. Rin, 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 y, desde el auricular, su propia voz dijo, has completado la tercera llamada. La línea se cortó. Todo quedó en silencio. El reloj volvió a funcionar. Marcaba las 0. A la mañana siguiente, la vecina del 4 piso llamó a la policía. Había oído un ruido extraño durante la noche, como si alguien hablara solo. Cuando los agentes entraron al apartamento, encontraron todo cubierto de ceniza. No había señales de fuego, solo ceniza, y un teléfono antiguo, perfectamente intacto sobre la mesa. Uno de los agentes, curioso, levantó el auricular. «Hola», silencio. Luego, una voz femenina respondió, «Gracias por contestar. Faltas tú». El agente dejó caer el teléfono, pero la línea seguía activa. En el registro del aparato, una sola entrada, llamada saliente 000 la 000, pero nadie supo que la cuarta llamada no necesitaba teléfono, solo un nombre nuevo que responder. El apartamento estaba vacío desde hacía 2 días, o al menos eso creían los vecinos, pero cada medianoche, el número 000 seguía llamando,
y cada vez que el teléfono sonaba, las luces del edificio parpadeaban como si algo respirara entre las paredes. El caso llegó al detective Tomás Vidal, un investigador especializado en desapariciones. Al revisar los informes, notó algo que le heló la sangre. La última persona que había vivido allí, Lucía Ferrer, no tenía registros recientes. Su número de identificación había sido dado de baja en 1979. Debe ser un error administrativo, dijo el comisario, pero Tomás no lo creyó. Esa misma noche, decidió visitar el apartamento. Eran las 11:30 de la noche cuando cruzó la puerta. El aire estaba cargado, húmedo, con un olor a quemado difícil de describir. Encendió su linterna. Sobre la mesa, cubierto de polvo, el teléfono negro, antiguo, pesado, con el cable cortado. A su lado, un papel arrugado con letras torcidas. No contestes la cuarta. Tomás tomó nota. El lugar parecía detenido en el tiempo. Los relojes marcaban todos las 0, y las agujas no se movían. De repente, el teléfono vibró. No tenía conexión, ni energía, pero vibró. 000. El detective lo miró unos segundos. Su instinto le decía que lo dejara, pero su curiosidad, su necesidad de entender, fue más fuerte. Levantó el auricular. ¿Quién habla? Silencio. Luego, una respiración profunda. ¿Tomás Vidal? Sí. ¿Quién es? Gracias por venir. ¿Lucía Ferrer? No, ya no. El sonido se distorsionó. Luego, una voz nueva, más firme. Has respondido la cuarta. El auricular cayó de su mano. El suelo comenzó a temblar. Las paredes se cubrieron de grietas, y el reloj de la sala giró violentamente hacia atrás. Las 11:59 de la noche. Las 11:30 de la noche. Las 10 de la noche. Hasta detenerse en una hora inexistente. Las 0:00. Tomás intentó salir, pero la puerta desapareció. Donde antes estaba, ahora había un muro sólido, cubierto de viejos números de teléfono escritos con tiza. 000000000. Sacó su grabadora. Registro 1. Posible alucinación colectiva. La estructura cambió de forma. Estoy atrapado dentro. Un zumbido llenó la habitación. El teléfono volvió a sonar. Pero ahora había 3 aparatos sobre la mesa. Uno moderno, otro de los años 80, y el viejo de la central quemada. Los 3 timbraban a la vez. Rin, rin, rin. Tomás respondió al primero. Una voz susurró. Ella sigue aquí. Colgó. Respondió al segundo. Él también. Finalmente tomó el tercero. Ahora tú. El detective dio un paso atrás. El reflejo en el espejo de la pared mostró algo imposible. En el vidrio no había un hombre con linterna, sino una operadora sentada frente a una consola antigua, con decenas de cables conectados. La mujer levantó la cabeza y lo miró directamente. Turno nocturno confirmado, operador número 000. No soy operador. Soy policía. Lo eras, lo fuiste, lo serás. El reflejo sonrió, y el teléfono volvió a vibrar en su mano. Esta vez, una voz distinta habló. Tomás, escúchame. Soy Lucía. No cuelgues. ¿Dónde estás? No hay tiempo. La línea se está cerrando. Escúchame bien, no contestes si llaman otra vez. ¿Por qué? Porque la cuarta llamada no se recibe. Se hace, la voz se cortó. El reloj sonó una vez, y la llamada se redirigió sola. En la pantalla del teléfono moderno, apareció un mensaje, llamada saliente número 000. Tomás intentó colgar, pero sus dedos no respondían. Su cuerpo actuaba solo. Marcó 3 ceros. Y del auricular brotó una voz nueva, una que no había escuchado antes, pero que conocía, la suya. Central Telefónica 000. Operador Tomás Vidal. En servicio. Los relojes empezaron a girar otra vez. El apartamento se transformó lentamente. Las paredes blancas se volvieron verdes. Las lámparas antiguas se encendieron. Los muebles cambiaron de lugar. Ya no estaba en su tiempo. Estaba en 1979. Desde un pasillo cercano se oían gritos, el eco de un incendio. El aire se llenó de humo. Tomás corrió hacia la salida, pero todo era una sucesión de ecos, voces, pasos,
órdenes militares, cables que chispeaban. En una de las mesas, vio un registro de llamadas, fechado el 8 de octubre de 1979. En la última línea, un nombre, operadora, Lucía Ferrer Álvarez. Llamada final de 000. El fuego consumía el edificio, pero Tomás apenas sentía calor. A su alrededor, los relojes marcaban el mismo instante, congelado, y entre el humo, una figura caminaba hacia él, una mujer con auriculares, el rostro cubierto de hollín. Te lo advertí, dijo Lucía. La cuarta no se responde. ¿Qué es este lugar? ¿Qué somos? Voces que alguien escuchará algún día. El fuego la envolvió, pero no gritó, solo lo miró, con una tristeza infinita. No dejes que marquen otra vez. Tomás trató de apagar la consola, arrancando los cables, pero cuanto más desconectaba, más teléfonos sonaban. 1, 2, 3, 10, 100, miles de timbres resonando a la vez, y en cada auricular, una voz distinta repitiendo su nombre. Tomás, Tomás, Tomás. El edificio se desmoronó sobre sí mismo. Todo quedó negro. A la mañana siguiente, los bomberos encontraron solo ruinas y cenizas, entre ellas, un teléfono intacto, aún conectado por un cable subterráneo. Un técnico, curioso, lo levantó. Hola, Central Telefónica 000. ¿Desea realizar una llamada? ¿Quién habla? Operador Tomás Vidal, turno nocturno. El técnico colgó de inmediato, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la pantalla digital mostró algo nuevo. Llamada entrante 000 destinatario, tú. Semanas después, el edificio fue demolido. En su lugar se construyó un complejo moderno de apartamentos. Pero cada año, en la misma fecha y a la misma hora, algunos residentes aseguran escuchar el sonido de un teléfono antiguo desde las paredes. Siempre 3 timbres, nunca más, y los que intentan responder desaparecen. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿tú habrías contestado la llamada del número 000? Dale like si sentiste el suspenso hasta el final y suscríbete para más historias paranormales reales. Activa la campanita, por si algún día el teléfono suena con 3 ceros.